Bueno, hermanos, no quiero hablar, sino predicar la palabra de Dios, que es lo que me gusta, amo y quiero que pues el Señor nos guíe en esta hermosa mañana para escuchar su palabra. Si es tan amable, por favor, me acompañan al libro de Mateo, ya que los tengo así paraditos. En el libro de Mateos, y vamos a leer en el capítulo 13. Y vamos a leer en el versículo 1 hasta el versículo 9. Mantenga la Biblia abierta en ese capítulo 13, porque aunque vamos a usar como base del 1 al 9, vamos a ver otros pasajes dentro de ese capítulo para reforzar lo que Jesús ha estado hablando. Por favor, si alguno de ustedes necesita Biblia, no tiene una Biblia ni quiere una, por favor levante su mano para que nuestros sugieres pasen por al lado de usted y usted pueda llevarse esa Biblia para su casa. Si alguien no tiene, por favor, levante su mano y allí nuestro sugiere le va a poder dar una Biblia. Leemos así la palabra entonces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le juntó mucha gente y entrando en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por medio de parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, pero como no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual al 100, cual al 60 y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos, Padre. Te damos gracias en este día, Señor. Te pedimos que bendigas tu santa palabra, Señor. Me pongo en tus manos, Señor, para que tu Espíritu Santo, Señor, me use. Para que estas palabras, Señor, sean sembradas en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Gracias, Señor. Nos amparamos en tu gracia, Padre, y en tu dulce presencia en este día, que es tu día, Señor. Estamos atentos, Señor, a escucharte a ti, Señor. Hemos venido a escucharte a ti, Señor, a ser transformados y salir de aquí con un nuevo horizonte, Señor, donde tú serás el Rey de Reyes y nuestro Señor, Padre, para guiarnos, Señor, en esta vida, Padre. Gracias, Señor. Bendice tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Puede tomar su lugar? El título de este sermón es la parábola del sembrador. Y se supone que esto es una serie que estamos haciendo los días miércoles durante todo el mes de julio y agosto. Vamos a cubrir lo que es las parábolas del sembrador. La empezamos en junio, pero debido a los viajes misioneros que tuvimos que hacer unos stops. Y pues el hermano Nathan comenzó con la parábola del buen samaritano. Esto es una serie que estamos haciendo los miércoles. Luego el pastor Chuy predicó sobre las 10 vírgenes hace 2 miércoles atrás. Y a mí me tocaba predicar este sermón el miércoles, pero debido a que hubo votaciones y se cambió el programa, pues no pude predicar. Y por eso quise traer el día domingo esto que es parte del miércoles. Pero lo hice con la intención de motivarlos a ustedes para que vengan también los miércoles y puedan seguir la serie con todos nosotros. Amén. Así que la misma gente que vemos aquí, esperamos verlos también el miércoles para que podamos seguir la serie juntos y podamos ver expositivamente todas las riquezas espirituales que están detrás de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo. La parábola se halla en los 3 evangelios sinópticos. La palabra del sembrador se encuentra en los evangelios sinópticos. La puedes ver aquí en Mateo, pero también la puedes ver en el evangelio de Marco. Jesucristo era un experto usando el uso de parábolas. Él no la inventó. Jesús no inventó el uso de las parábolas. Pero de todos los hombres que la usaron en la historia, Jesús fue el hombre que más usó las parábolas. Tenemos un gran ejemplo en el profeta Natán.
cuando el profeta Natán fue a donde David para revelarle el gran pecado que él había hecho, él usó una parábola. Al grado que David no entendía, al final del cabo, él no entendía qué era lo que el profeta Natán le estaba explicando en esa parábola, hasta que le reveló que eso tenía que ver con él. ¿Qué es una parábola, mi querido hermano? Una parábola son ejemplos visibles que nosotros podemos tener para explicarnos un valor espiritual. Eso es lo que significa la parábola. Entonces, ¿por qué Jesús hablaba en parábolas? Esa es una pregunta que vamos a responder hoy aquí. ¿Por qué Jesús usaba constantemente en sus predicaciones el uso de parábolas? Las usaba por la dureza del corazón de los hombres. Los hombres habían escuchado el mensaje de Dios por miles de años. Desde que Israel fue establecido como nación, Dios se había revelado a las naciones. Dios se había revelado a Él mismo. Pero mucha gente en este mundo rechazó ese mensaje. Cuando Jesús vino a Jerusalén y nació en ese contexto, cuando Él predicaba, la gente lo rechazaba. De un 100%, solamente el 10% seguía y quería escuchar a Jesús. El otro 90% rehusaba a creer de que Jesús era el verdadero Mesías. Por eso Jesús entonces dice esto en Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17, y se lo voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo Jesús dice aquí para responder a la pregunta por qué Jesús usaba este término de parábola. Dice así: sus discípulos vinieron y le preguntaron: ¿por qué usas parábolas cuando hablas con la gente? Le responde Jesús: a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos, les contestó, pero a otros no. A los que escuchan mis enseñanzas, escuchen bien, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero los que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven. Ellos oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esta forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír a causa de que ese corazón está endurecido. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero bendito son los ojos de ustedes, Cross City en español, porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Por eso las parábolas van dirigidas a los que se le ha otorgado la facultad de escuchar. Por eso que el versículo 9 dice: el que tenga oídos para oír, oiga. Así que Jesús usa el uso de las parábolas para esconder una verdad espiritual que solamente van a entender aquellos a quien Cristo por medio del Espíritu Santo le ha dado la facultad de entender. Y sobre eso es que se va a desarrollar la parábola, y ahí me lleva a mi primer punto. Mi primer punto: ¿cuál es la simbología de la parábola? ¿Cuál es la simbología? ¿Cuál es la interpretación que Cristo está usando? Esta forma simbólica, ¿qué es? Está primeramente, Jesús en este pasaje usa de forma simbólica tres cosas. Usa lo que es el sembrador, usa lo que es la semilla, y también usa el terreno donde esa semilla cae.
Lo primero que vamos a ver es qué significado tiene el sembrador. ¿Quién es el sembrador en esta parábola? El sembrador aquí representa al predicador. Presenta a los que predican la palabra, a los que van llevando la semilla. Jesús mismo nos dio ese ejemplo. El sembrador no solamente significa a Jesús predicando un evangelio, pero también a todos aquellos que hemos recibido esa semilla que ha brotado en nuestro corazón. Nosotros también somos ese sembrador. ¿Están de acuerdo conmigo, hermanos? Nosotros tenemos también la encomienda para predicar ese evangelio. Como dice Jesús en Isaías capítulo 61, versículo 1, donde decía: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor Jehová está sobre mí, porque me ungió Jehová. Y aquí va el imperativo: me ha enviado a predicar las buenas nuevas del evangelio. Él es el sembrador. Él se coloca a punta de lanza para que nosotros también sigamos su ejemplo. Nosotros fuimos llamados, como dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, cuando cae el Espíritu Santo sobre el corazón de los apóstoles y sobre el corazón de los creyentes, dice: y recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. No va a caer el Espíritu Santo en el corazón para que tú sientas una emoción. No va a sentir, Dios no da el Espíritu Santo en nuestros corazones para que tengamos una experiencia nosotros mismos aislados de la sociedad. No, el Espíritu Santo no fue derramado para eso. Cuando Cristo pone esa semilla en nuestro corazón, eso nos lleva automáticamente a ser testigos de Cristo. Somos testigos de esta gran palabra que el Señor sembró en nuestros corazones. El apóstol Pablo también lo dice en el capítulo 3, versículo 9, porque vosotros sois linaje escogido. Ustedes son nación santa. Ustedes son real sacerdocio. Un pueblo que fue adquirido por sangre. ¿Para qué? Para que anuncien las buenas nuevas del evangelio. No solamente para tener una etiqueta de que somos creyentes, ¿verdad? No solamente para aparentar de que somos religiosos o somos cristianos. Nos fuimos salvados para predicar el evangelio. Así que en esta parábola Jesús nos coloca a todos nosotros como los sembradores. ¿Cuántos sembradores hay aquí? Amén. Somos sembradores, hermanos, y tenemos que ir afuera a sembrar esa semilla y dejar que Dios, que es el perfecto labrador, dé los frutos de esa semilla. Eso es lo que significa el sembrador. Número 2, ¿qué significa la semilla? La semilla significa la palabra de Dios y el testimonio. La palabra de Dios y el testimonio, como dice Hechos capítulo 10, versículo 43. Dice: de hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas. Testimonio. ¿Qué quiere decir testimonio? Bueno, testificar de algo que te ha pasado. Tú tienes una verdad en tu corazón y por medio de tus labios entonces tú lo compartes a otro. Eso es dar testimonio. Todos dan testimonio, los profetas, que todos los que en Él creyeren, en Cristo Jesús, recibirán el perdón de pecado por su nombre. Y para que usted pueda ser un buen sembrador, usted necesita saber qué tipo de semilla usted tiene en sus manos. Por lo tanto, mi querido hermano, es imperativo que usted conozca las Escrituras. Usted necesita saber la palabra de Dios, al menos el ABC de las Escrituras. A menos eso. ¿En qué condición se encuentra el hombre ante Dios en Cristo? ¿Qué es el hombre ante Dios con Cristo? Conocer las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios. Por lo menos usted tiene que saber eso, hermano. Y Dios nos ha colocado en un terreno donde todos nosotros podamos adquirir de esa verdad. Amén. Ahí está mi nietecita. La voy a traer para acá para predicar conmigo. Y eso significa, mi querido hermano, la semilla. Y número 3 también habla del terreno. Y aquí el terreno representa el género humano.
El terreno representa el género humano como receptor de esa semilla. Lo que es su conciencia, su alma, ese es el corazón del hombre, su conciencia, su alma, donde la palabra entra en el hombre, la puede analizar, otros la pueden olvidar y otros la pueden asimilar. Y de eso se va a tratar mi segundo punto. Mi segundo punto es cómo entonces responde el hombre al mensaje del evangelio. ¿Cómo responde el hombre al mensaje del evangelio? Y es lo que Jesús está hablando en esta parábola. Él está diciendo, cuando un sembrador, cuando alguien predica el evangelio, esta semilla va a caer en diferentes terrenos en el corazón. Y cada persona que reciba y oiga este mensaje va a reaccionar de diferentes formas. Y eso nosotros lo podemos ver, hermano, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, durante nuestros propios años. Y esta parábola, mis queridos hermanos, sin ninguna anestesia, Cristo la clava en el corazón del hombre. Para que usted pueda analizarla, para que usted pueda asimilarla y usted pueda medir su caminar en esta vida, si usted es de terreno fértil o usted está en el otro bando. Amén. La semilla junto al camino, estos son los que no entienden la palabra de Dios. Y Jesucristo mismo, hermano, nos da la interpretación a esta parábola. En Mateo 13, versículos 18 y 19 dice, referente al primer terreno donde la semilla cae: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y esto se debe, mis queridos hermanos, que tienen el corazón de piedra. El pecado los ha trastocado y ha trastocado y siguen practicando el pecado, están habituados en el pecado, que cada vez que un predicador, cada vez que alguien evangeliza y escucha el evangelio, como dice Pablo a la iglesia de Corintio, la palabra de la cruz es locura para aquellos que se pierden. Es una completa locura. Nos ven a nosotros predicando aquí del evangelio y para ellos somos unos ineptos, unos retógradas. Esa gente es tan loca, no saben lo que están creyendo. Y ahí entran pues los ateos, entran mucha gente que constantemente rechazan el evangelio. Yo me acuerdo en Puerto Rico cuando íbamos a evangelizar en las escuelas, dábamos un mensaje muy simple y muy sencillo y salían estudiantes allí literalmente diciéndonos: yo no entendí ni papa lo que tú dijiste, porque tienen el corazón endurecido. Mientras la semilla del evangelio va cayendo, el enemigo se la va robando, porque está en tinieblas, está en oscuridad, y solamente la luz de Cristo puede alumbrar a una persona para que pueda entender el evangelio. Y tenemos, mis queridos hermanos, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, millones de personas con esta enfermedad que no entienden nada la palabra de Dios. La semilla junto al pedregal. ¿Qué quiere decir esto? Sigamos en el versículo 20. Dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Escuche bien, porque este es uno de los más peligrosos. ¿Ok? Recibe la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y esta fue la semilla que cayó junto a pedregales. La semilla, cuando cae en tierra, aunque haya un poquitito de tierra y cae un poquito agua, ella comienza a brotar.
Pero cuando empieza a profundizar se encuentra con un terreno de piedras y no tiene a dónde crecer. Y eso pasa, hermanos queridos, casi todos los domingos en las iglesias, hablando en términos general. Uno predica un sermón aquí y ellos responden con gozo, vienen aquí y se arrodillan y lloran y confiesan a Jesús, se bautizan, inclusive hay gente que hasta predica en un púlpito. La palabra de Dios no nos dice cuánto es el tiempo de duración que tiene esta gente, pero hay gente que lo manifiesta rápido, pero hay otra gente que lo manifiesta desde más años. La semana pasada escuché un testimonio y que esto es algo muy novedoso, mis queridos hermanos, y yo voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir aquí, pero yo estoy convencido de lo que yo voy a decir. Escuché un testimonio de un supuesto teólogo que maldijo a Dios después de tantos años de estudio teológicos. Maldijo a Dios y luego se suicidó. Es que yo no encuentro en los evangelios, mis queridos hermanos, que los apóstoles y la primera generación de creyentes, por más sufrimiento que ellos han recibido, por más aflicción, por más persecución que estos cristianos recibían, no vi a ninguno de ellos quitarse la vida. El único que se quitó la vida fue Judas Iscariote y no se salvó. Por lo tanto, hermanos, hemos caído en un engaño y Jesús nos los está advirtiendo. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Habrá muchas personas que estarán 10, 20, 30 años haciendo un papel de cristiano o posiblemente meses, pero va a venir una prueba grande y los vas a ver que van a retroceder. La palabra de Dios nos enseña que vendrán tiempos de apostasía. Este grupo está dentro de ese grupo de apóstatas que estuvieron sirviendo al Señor. Estuvieron convencidos de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero cuando vinieron los problemas, cuando empezaron a recibir persecución, algún tipo de pobreza, algún tipo de necesidad, una salud que no la pueden controlar, van en retroceso. Van en retroceso. Le dan espalda a la fe y se apartan del evangelio y nunca más regresan. Esa es la semilla que cae entre pedregales. Y la tercera semilla dice que esta es la que cae entre espinos. Y Jesús nos dice referente a esta en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Fíjate que Cristo enfatiza cuál es el problema que tienen estos tipos de corazones. Viene el engaño de las riquezas y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Quiere decir que la semilla que es sembrada en ese tipo de terreno, como resultado no trae fruto. Se desborona. Usted no ha visto una plantita que de momento comienza. A mí alguien me regaló una plantita bien linda y empezó a crecer, y de momento yo llegué a mi casa y ya tenía las hojas secas, y lo que por un momento me creó satisfacción, de momento me causó tristeza, porque yo la quería ver crecer. Estaba adornando mi casa, pero de momento, sin ninguna explicación, se secó. Y eso es lo que pasa con estos tipos de terreno, con estos tipos de corazón. Esta mañana en la clase de grupo de conexión, estuvimos compartiendo que hay personas que no encuentran su satisfacción en Cristo. Cuando no encuentras satisfacción en Cristo, las otras cosas que te rodean vienen a ocupar el lugar del Señor. Y este terreno, este corazón, el problema que tiene es que quiere estar con Cristo, pero también tiene que tener el control o tiene que ser satisfecho por las otras cosas que le rodean. Y así no funcionan las cosas. Así no funcionan las cosas, mis queridos hermanos.
Y la última, la semilla que cae en buena tierra. ¿Cuántas buenas tierras hay aquí, hermano? Gloria a Dios. Amén. Jesús responde en el versículo 23 a esta que cae en buen terreno. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Algo en común que tienen todos los terrenos de este corazón es que todos pasan por problemas. ¿No se dio cuenta? Ninguno está exento de problemas. Ninguno está exento de que te enfermes. Ninguno está exento de que te quiten el trabajo. Ninguno está exento de recibir noticias, aquellas noticias que nosotros no queremos recibir. Ninguno. Pero todos tuvieron una reacción al recibir el evangelio, pero a la misma vez al recibir el lado opuesto negativo de eso. La única que se pudo sostener sobre la roca y la única que pudo dar fruto en medio de los cantazos de la vida fue la que cayó en buen terreno. Y no solamente dice que se mantuvo, sino que dio fruto. Dio fruto. La palabra aquí afirma que todo el género humano está muerto espiritualmente. Que todos están en la misma condición de condenación, y eso es cierto. Y aquí viene algo que yo quiero revelarles, porque nosotros tenemos que entender cómo llegó el terreno fértil a ser fértil. Porque la palabra de Dios declara, mis queridos hermanos, y nosotros lo hemos leído aquí muchas veces, que todo el género humano está en condenación por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Está moralmente incompetente, está incapacitado de salvarse a sí mismo y no puede responder eficazmente por su propia voluntad autónoma al evangelio. Eso ningún hombre lo puede hacer. Cuando el hombre peca, la palabra de Dios dice que muere espiritualmente. Y por sus propias capacidades, él no puede responder eficazmente al evangelio que está siendo escuchado. Entonces, ¿cómo es que funciona esto? Mira lo que dice Romanos para reforzar un poco esa idea. Romanos 8, 7 y 8 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Les pregunto, antes que llegara el evangelio a nuestro corazón, antes que nosotros naciéramos de nuevo, ¿éramos iguales que ellos? ¿Sí o no? ¿Éramos iguales que ellos? Pues por supuesto que éramos igual que ellos. Pablo se lo dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo, y yo los di vida a ustedes cuando ustedes estaban muertos. Ustedes no me buscaron a mí, yo los busqué a ustedes y les di vida a ustedes cuando estaban muertos en sus delitos y en sus pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndome a mí, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Y aquí está el secreto de la parábola. El Señor está a punto de desempacarle una verdad espiritual a lo que estaban escuchando. Pero es necesario que oigas. Es necesario que oigas lo que el Señor te está diciendo. Jeremías, el profeta Jeremías, le decía al pueblo de Israel, ¿podrá un etíope mudar su piel? O sea, si tú naciste negrito, sabes que negrito te vas a quedar toda la vida. No puedes por ti mismo
ser blanquito. Michael Jackson intentó ser blanco y terminó siendo negro. ¿Puede un leopardo mudarse o quitarse las manchas de tu cuerpo? Por supuesto que no puede, porque así nació. Y así está todo el género humano, en pecado, ante la ira del gran Dios. Así estábamos todos nosotros. También le dice, así también podrás vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. No se puede. Ahora aquí la pregunta, y esto me lleva a mi tercer punto y último punto. ¿Cómo puede llegar un corazón a ser terreno fértil? Esa es la pregunta. ¿Cómo si nosotros éramos como la primer terreno, como el segundo y como el tercero? ¿Cómo nosotros llegamos entonces a ser como el cuarto terreno? ¿Cómo nosotros pudimos responder entonces al evangelio y dar fruto y mantenernos dándonos fruto como verdaderos creyentes? La palabra nos responde esa pregunta. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Mira cómo dice, os daré corazón nuevo. ¿Quién nos lo va a dar? ¿Naciste tú con ese corazón? No, Dios es el que te lo tiene que dar. Dios te lo va a dar. Y dice, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Quién da el espíritu? Dios es el que da ese espíritu. Y dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Es necesario que Cristo arranque de nosotros ese corazón de piedra, porque si no saca ese corazón de piedra, nosotros no vamos a entender el evangelio. Si Cristo no saca ese corazón de piedra, aunque el evangelio nosotros lo recibamos, pero si no tiene profundidad, cuando venga la prueba nos vamos a apartar del evangelio. Vamos a aparentar, vamos a vivir una vida paralela del cristianismo, pero siendo impíos. Puedo seguir yendo a la iglesia, puedo aparentar ser un religioso ante los ojos de la sociedad, pero mi corazón está apartado del verdadero evangelio. Y eso es bien peligroso. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón nuevo de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y mira lo que dice. Y yo haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Como dice el versículo 8. La que fue sembrada en buen terreno, creció y dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Eso es una gran cosecha, mis queridos hermanos. Yo he escuchado unas malas interpretaciones sobre este pasaje, decir, allá los 30 son, porque es el número menor, ¿verdad? 60 es más que 30 y ni decir 100. Bueno, ellos dicen esta mala interpretación. Los que son de 100 son los pastores. Los líderes estos que están volando por los templos con alas de ángeles. Falso. Los 60 son los cristianos que están, tú sabes, perseverando, pero no son tan espirituales. Y los 30 son aquellos que vienen arrastrados a la iglesia. Que están, su media vida están en el mundo y su otra media vida están en la iglesia. Falso. Eso es completamente falso, mis queridos hermanos. Tener una cosecha de 30 por 1, hermano, es una gran cosecha. Tanto el 30 como el 60 y el 100 los tres son espirituales. No más que Dios, cuando establece su iglesia, dota a unos con unos dones, dota a otro con otros dones y dota a otro con otros dones para construir su iglesia. Hay algunos que se le exigen más responsabilidad que a otros. Y hay algunos que desarrollan una mejor comunión con Dios que no tiene que ver con posición, que no tiene que ver con etiqueta. Esto lo puede hacer hasta el más callado que usted ve en la congregación. Depende de usted dónde quiere estar, mi querido hermano.
Pero si usted es de los 30, hermano, usted está dando el fruto que el Espíritu Santo le está otorgando que usted dé. No hay una vida carnal en ese 30. No hay una vida carnal. Y ya para terminar, punto número 3. Y lo hago en son de pregunta. ¿En qué condiciones se encuentra el terreno de tu corazón? ¿En qué condiciones se encuentra el terreno de su corazón? El verso número 9 cierra y dice: el que tiene oído para oír, que oiga. ¿Te ha dado Dios la facultad de entender esta parábola? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Dios te va a dar el discernimiento para que podamos ver verdaderamente quiénes son los que tienen el corazón con la facultad de responder eficazmente al Evangelio. Y culmino con este pasaje. Mateo 7, 16 al 20 dice: por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso se recogen mango de los palos de pera? Imposible. Así todo buen árbol. ¿Quiénes son buenos árboles aquí? A ver, ¿quiénes son buenos árboles? Amén. Da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos. No puede. Ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Le invito a estar sobre sus pies, mis hermanos. La idea central de esta parábola, mi querido hermano, es que a nosotros, los que se nos dio la facultad de escuchar, podamos, ahora que entendemos, reconocer que fue un acto de gracia de Dios. Porque Dios, en su justicia, escuche bien, iglesia, Dios en su justicia nos puede condenar a todos nosotros por nuestros pecados y enviarnos a todos al infierno. Y eso es justo. Nadie puede decir: qué injusto Dios. No, porque ese es tu merecido. Pero Dios, sabiendo que todos los hombres se habían apartado de Dios, abrió una gracia y mostró en su amor una gracia y nos ha colocado a nosotros, nos ha transformado el corazón para que nosotros entonces lo que no podíamos hacer antes, ahora lo podamos hacer libre y voluntariamente. ¿Quieres recibir al Señor Jesucristo en tu corazón? ¿Quieres que el Señor te perdone por tus pecados y te haga nacer de nuevo? ¿Quieres que Dios te saque ese corazón de piedra y te dé un corazón de carne? La palabra de Dios dice que tienes que arrepentirte de tus pecados y reconocer que has ofendido a Dios. Pero si tú te arrepientes de tus pecados y tú confiesas a Cristo como la única persona que te puede salvar de esa condenación, ahí donde tú estás, levanta tu mano. Levanta tu mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga a ti también. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga allá atrás, la mano allá atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga allá en la esquina. ¿Alguien más? Hoy es día de salvación. Dios te bendiga. Aquella joven que levanta su mano. ¿Alguien más que reconoce? Dios te bendiga, mi madre querida, por muchos años el Evangelio. Tienes un testimonio viviente. Dios te bendiga. Yo le voy a pedir por favor a todas aquellas personas que han levantado su mano, venga, que vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes y le vamos a dar instrucciones de qué es lo que usted debe de hacer desde este punto en adelante. Este fin de mes tenemos bautismo. Si usted no se ha bautizado en agua todavía, por favor, aproveche este último culto de domingo que vamos a estar bautizando a las personas. ¿Habrá alguien más?
El reino de los cielos se ha acercado, decíamos en la escuela dominical, ¿se acuerdan? El reino de los cielos se ha acercado y lo único que usted puede hacer para entrar en ese reino es arrepintiéndote y creyendo en ese Cristo. ¿Habrá alguien más? ¿Alguien más? Si no, oramos por estos que han pasado. Señor, te damos gracias. Gracias por estas almas, Señor, que tú, Señor, has ganado en la cruz de Calvario, Padre. Te pedimos, Señor, de todo corazón, Santo, que tu palabra, Padre, brote. Y que esta palabra dé fruto, Señor, por la cual usted la ha enviado, Señor. Es nuestro deseo. Ayúdanos a nosotros a ayudarlos ahora a ellos, Señor. Ayúdanos a nosotros, tu iglesia, a ayudarlos en qué camino seguir, Padre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dame un aplauso al Señor, hermano. Ya con esto quedamos despedidos, no sin antes, si quieres saber cuál es la próxima parábola que viene, les exhorto, mis queridos hermanos, que se esfuerce y venga este próximo miércoles para que puedas seguir escuchando la palabra de Dios. Salúdense unos a otros y que Dios les bendiga. Les amo en el amor del Señor.